el podcast de Living Lab. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Living Lab, donde hoy tenemos un tema que va a dar mucho que hablar porque vamos a tocar muchas áreas interesantes. El título que le hemos dado es Innovación, ya sabéis que es nuestro eje, pero innovación aplicada al mundo del diseño, pero vamos a hablar de creatividad, vamos a hablar de cómo colocamos a las personas en el centro, vamos a hablar de cómo los datos humanizan a las personas, vamos a hablar de cómo el proceso creativo aplica y trabaja también sobre los datos. De hecho, creo que el título se nos queda corto, pero vais a ver que realmente es un episodio tremendamente interesante y que aplica directamente en el eje de la innovación. Para ello tenemos a un invitado que obviamente es experto en todos estos temas, los está trabajando a diario y que dejadme que os presente brevemente. Tenemos a Axel Gasulla, que al final es una persona que tiene conocimientos en psicología porque es psicólogo. Es cofundador de Domestic Data Streamers, que es un estudio pionero centrado en transformar datos complejos en experiencias interactivas. Está colaborando en proyectos que trascienden a marcas, pero para marcas realmente relevantes como por ejemplo UNICEF, Spotify, TED, BuzzFeed o incluso la ONU. Con lo cual, estos proyectos también nos van a dar mucho conocimiento y mucha perspectiva respecto a todos los temas que pretendemos tratar. Además de su trabajo en la compañía, Axel también es colaborador científico de Elisava y cofundador de Acronym Studio, una agencia de diseño especializada en la creación de identidades visuales y experiencias de marca. Como os decía, vamos a explorar el mundo del diseño, la innovación social, los datos, las personas. Vamos a profundizar en el papel que genera y que juega la inteligencia artificial en las creatividades humanas. Son las máquinas quienes nos tienen que ayudar a ser creativos, tenemos que tener un rol más relevante con ellas. ¿Cómo impulsamos los datos para conseguir todo ello? Sin más, yo creo que el preámbulo ya es suficiente y vamos a dar pie a presentar a Axel. Axel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Oye, claro, una presentación amplia, bastante heterogénea porque eres psicólogo, porque estás en el mundo de los datos, porque trabajas en experiencias interactivas, porque tienes una relación con marcas realmente grandes. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso, no sé si para llegar hasta aquí, pero cómo se ha ido fraguando todo esto. A nivel personal, creo que he tenido suerte, básicamente, de encontrarme con compañeros y compañeras espectaculares, pero todo empezó a jugar cuando empezamos con el proyecto Domestic Data Streamers y ahí vi algo que es súper importante, a mi entender, de cara a la innovación, que es la necesidad de trascender tu propia disciplina aprendiendo a hablar con otras, ¿no? Yo cuando aprendí a hablar con diseñadoras, diseñadores, ingenieros, data scientists, periodistas o antropólogos, o sea, estamos muy acostumbrados cuando acabamos de salir de la carrera a pensar dentro de nuestro círculo académico o de conocimiento y hacer frente al reto de empezar a hablar con respeto, también con admiración a otra disciplina, es lo que te permite incorporar, yo creo, competencias de una forma un poquito más ágil que en otros recorridos. Es muy interesante lo que comentas porque es verdad que parece que estemos en una etapa en la que muchas de las disciplinas estén integrando, ¿no? Estamos en un mundo, yo a veces hablo del concepto de interseccional, que parece una palabra muy compleja, pero en el fondo es un mundo de pocos blancos y negros y muchos grises, en el que, por ejemplo, en tecnología ves cómo todo es integrable, cómo realmente las disciplinas pueden aportarse valor y ayudar a la innovación, exactamente esto que comentabas, ¿no? Cómo competir, ya no solo mirar tu espacio, tu baldosita en la que te mueves. Así que me resuena muy en positivo todo esto que estás comentando y que te ha llevado hasta aquí. Oye, me pareció interesantísimo cuando te conocimos y estábamos investigando tu perfil para invitarte al podcast, la compañía. Porque es una compañía, no sé si poco habitual o como mínimo con una pinta muy innovadora ya en su propia esencia. Pero cuéntanos un poco, ¿quiénes sois y qué hacéis? Pues mira, Domestic Data Streamers es un proyecto que nace en los pasillos de Elisava, de la Facultad de Diseño de Barcelona, con la oportunidad de participar en un festival de arte urbano haciendo un graffiti. En lugar de responder al briefing de forma tradicional, lo que un grupo de estudiantes se pregunta es cómo, en lugar de hacer un graffiti, podría ser un ejemplo de entender el arte como monólogo,
se podía convertir en una representación de gente que pasaba por delante de ese festival de arte urbano, que concretamente se realizaba en el Parque de las Tres Xemeneies de Barcelona, en el Paralelo. Y ahí empezó el proyecto de una forma más explorativa. Poco a poco yo me incorporé al equipo, a los 3 proyectos, etc. Y empezamos a ver que había un potencial de hablar con la gente en el espacio interactivo, de recoger una información, de convertirlo en un producto de conocimiento y, sobre todo, de acercarnos a instituciones, ayudarles a crear nuevos lenguajes de datos. Y esto era muy raro, lo sigue siendo, pero veníamos de un momento en el que había un boom del Big Data, de que todo el mundo estaba hablando de Big Data, mucha gente hablaba de ello sin saber qué era, y nos propusimos humanizarlo, porque lo que teníamos muy claro es que desde el arte, la literatura, el cine o los hechos más importantes de la historia no lo han sido por qué han sido, si no han pasado la historia por el hecho, sino por cómo ha podido ser contado, ¿no? Un hecho muy importante, pero que no se puede contar, no trasciende. Entonces, con los datos nos planteábamos lo mismo. Entonces, somos una compañía que no nos queremos definir mucho, lo que tenemos es un propósito muy claro, que es el de humanizar la información y buscar todas aquellas herramientas que nos ayudan a este. Claro, ahí entiendo que es donde caben disciplinas como la psicología, como el tratamiento de los datos, es obvio, como, por ejemplo, no sé si la antropología, como la comunicación, porque tiene que darse un espacio, ¿no?, de comprensión y narración de todo lo que hay detrás de lo que puede ser un dato, un cúmulo de datos en un espacio almacenado como puede ser cualquier nube, me invento. Los datos nos cuestan de entender. Y nos cuestan de entender porque mal explican realidades. O sea, los datos son un false friend, que diríamos en inglés, pues en cuanto a comunicación son un gran error. Yo siempre pongo el ejemplo de que el resultado de un partido de fútbol no es el mejor ejemplo para saber cómo juega un equipo. ¿Por qué? Porque hay muchos matices y un resultado de un partido de fútbol es un dato. Un dato sobre los muertos en un bombardeo seguramente no están explicando cuánta gente está viviendo un drama. Entonces, los datos almacenados en la nube son una trampa porque los tienes, pero no reflejan muchas veces las historias que hay detrás. Nosotros lo que nos proponemos e intentamos es que la gente dé cuenta de cuando un dato tiene una realidad suficientemente interesante para ser convertida en historia. Y que ese dato, como sí solo, tiene una gran dificultad para convertirse en un relato, ¿no? ¿Y por qué en un relato? Porque el ser humano tiene una gran necesidad de entender el mundo a través de relatos, de historias fascinantes. Y los datos son elementos racionales inventados que utilizamos para descifrar el mundo, pero no para conectarlo. Entonces, la forma de entender cómo utilizar los datos pasa sí o sí por imaginarse qué historia podemos contar con ellos. Se me ocurrían 2 cosas mientras explicabas esto. Una es, parece muy contraintuitivo el argumento, porque parece que hoy en día cuando tú tienes datos, parece que los datos son lo más objetivo que puedes llegar a tener para entender algo, ¿no? Y precisamente buscamos objetivizar en las compañías, los propios humanos, oye, 2 más 2, ¿no? Y eso te ayuda a entender y objetivizar. No, son datos, no discutamos, son datos. Esa una. Y luego la otra, que toda esta aproximación siempre se había hecho desde la data cualitativa. Por ejemplo, ¿no? Disciplinas como la antropología o la sociología o la propia investigación de mercados ha incorporado como esas disciplinas más cualitativas para poder complementar el dato y darle esa narración. No sé si por esos parámetros también se mueve discusiones que habéis tenido o reflexiones. Sí, o sea, hemos tenido mucha... O sea, hay una cita de Gus Speth, que era un abogado, un científico que se erigió como abogado del clima, del planeta, por así decirlo. Y él decía, la comunidad científica ya no puede aportar más información en cuanto al calentamiento global. O sea, es que ya no hay más evidencias que contar. El gran cambio debe ser narrativo. O
O sea, lo que necesitamos es que se nos ayude a convertir esta realidad en una narrativa que la gente entienda. Sobre el 2017 o 18, si no me equivoco, el Vaticano por primera vez reconoció el cambio climático como obra del hombre. Eso tuvo mucho más impacto en muchas organizaciones que haber contado muchos datos. ¿Por qué? Porque nos mueve más un relato, aunque sea religioso, que no que te vistan una realidad objetiva. Entonces, muchas organizaciones hoy en día nos vienen, nos dicen es que tenemos muchos datos y no sabemos cómo contarlos, o la gente no se utiliza, porque necesitan una historia que los vista, porque si no nadie les va a prestar atención. Los antropólogos son muy buenos estudiando qué historias han trascendido. Los periodistas son muy buenos convirtiendo realidades en historias. Los diseñadores en empezar a ponerlas de forma que intuitivamente ya lo estés leyendo. Y los tecnólogos son muy buenos en identificar qué límites tenemos. Pero hay una gran pregunta que es cómo hacemos frente a grandes cuestiones humanas, y en lugar de la filosofía muchas veces nosotros preferimos ayudarnos de un aspecto más artístico, que ahí es donde empiezas a darle vuelta a los problemas para encontrar grandes soluciones, ¿no? O preguntas que lo que nosotros siempre decimos que te den un poco de vértigo. Uh-huh. Llevándolo a casos concretos, proyectos, que yo creo que a través de los proyectos nos va a ser muy fácil entender todos estos ejes que nos estás ayudando a comprender. ¿Cuáles son proyectos que estéis trabajando? Por ejemplo, yo conozco de un proyecto que es la Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas, que es uno de los proyectos relevantes, a mi entender, que estáis trabajando. Si nos lo puedes contar, o cualquier otro añadido a este, yo creo que nos va a ayudar muchísimo a entenderlo. Os cuento un proyecto que es el trampolín, digamos, a varias formas de pensar que tenemos hoy integradas, que es una exposición que empezamos justo antes de la pandemia y se desarrolló en plena pandemia, que fue un encargo de la Generalitat de Cataluña en que se nos propuso hacer una exposición sobre feminismo. Hacer una exposición sobre feminismo tiene mucha complejidad porque hay muchas voces y es muy fácil que muchas de ellas, todas relevantes, no se sientan representadas. Entonces, frente a esa realidad, lo que hicimos fue vamos a darle la vuelta y vamos a hacer una exposición de la necesidad de combatir el machismo y explicarlo con datos. Entonces explicamos el machismo con datos, desde los sesgos que hay en salud, por ejemplo, que durante muchos años se ha tardado un promedio de 2 horas y media más en diagnosticar un infarto en una mujer que en un hombre, porque la mayoría de ensayos clínicos han sucedido en entornos masculinizados, o sea, como hay unos sesgos históricos que hoy en día tienen un impacto en derechos como pueden ser la salud universal. Por ejemplo, el tiempo de espera que creemos que se estima que vamos a necesitar para llegar a la igualdad salarial. Eran datos que los poníamos, en este caso un calendario que invadía el espacio y que decía, mira, la igualdad salarial en España se estima para el 2077 y la igualdad salarial en el mundo se cree que va a llegar más tarde del 2250. Pues esta sala de espera que nos debería enfadar daba paso a otras salas, ¿no? Y había una última en la que invitábamos a los visitantes y visitantas a compartir un testimonio sobre violencia machista, sobre o sexismo que habían vivido, un abuso en el transporte público, en el entorno laboral, lo que fuese, libre. Y estaba organizado por edades y se iban imprimiendo como unas cascadas con impresoras térmicas, con tickets que hemos visto todos en un supermercado. Imaginaos una sala que va desprendiendo todas estas historias. Esta sala era conmovedora, si más no. Entonces, después, cuando cerramos la exposición, dijimos, ¿qué hacemos con todos estos relatos, estas historias? ¿Cómo podemos aprender de ello? Y lo que no queríamos era convertirlos en historias frías, como pues tantas historias, o sea, el 85% pasa en un espacio público, en la calle.
necesitábamos convertirlo en un relato. Y buscando, encontramos en ese momento, que muy poca gente está hablando de ello, lo que son los Large Language Models, o más comúnmente conocido como un ChatGPT, con el cual podíamos entrenarlo con todas estas historias de hombres, mujeres, niños, niñas, etc. y poder hablar para generar lo que nosotros llamamos ficciones altamente probables, que no te desvelan el caso, pero puedes interlocutar con todo este gran número de relatos que permiten entender esa realidad. Ahí empezamos a entender que la inteligencia artificial hoy nos puede servir principalmente para humanizar la información a tal nivel que parece una conversación humana. En este caso, la inteligencia artificial generativa con procesos de Large Language Model o entrenamiento por lenguaje natural. Uh-huh. Antes has mencionado, obviamente por querencia, porque estamos en el mundo de la salud, has mencionado algunos casos no relacionados con el diagnóstico, etc. Todo este trabajo que estáis haciendo, ¿qué impacto puede llegar a tener en el mundo de la salud? Has puesto un ejemplo. No sé si tienes más ejemplos en los que estáis ya trabajando o influyendo. Sí. Como antes me preguntabas por la Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas, que tiene mucho que ver con la salud social, la clínica, las demencias, los Alzheimer, ya veréis por qué. Es un proyecto que, después de entender todo este proceso de la inteligencia artificial, nos dimos cuenta de que lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial generativa en imagen, eran imágenes pues muy poco relevantes para los problemas que hoy en día está afrontando la sociedad. Entonces, lo que nos vino a la cabeza fue ver cómo podíamos reconstruir imágenes que ya no teníamos. Y hicimos un primer ensayo invitando a los abuelitos del estudio a Domestic, en nuestras oficinas, uh-huh. y les hicimos preguntas sobre sus primeros recuerdos. Entonces había una persona que les hacía la entrevista y otra que reconstruía el recuerdo con Midjourney y generaba una imagen. Okay. Cuando la persona ve la imagen borrosa, realmente la considera como propia. Y ahí vemos algo que es muy interesante. La memoria está ordenada, o sea, está constituida de tal manera que es conceptual. No es nítida, nuestra memoria no es nítida, sino lo que recuerda, sobre todo el hipotálamo, son partes, son conceptos. Rodrigo Quian Quiroga, que es un físico que está estudiando el campo de la neurología, es quien descubrió las neuronas de Jennifer Aniston. Y descubrió que hay unas neuronas que son las que nos hacen identificar partes como elementos del todo, que nos ayudaron a entender que nuestro trabajo, lo que estábamos haciendo era, te pongo una imagen que te intuye partes, que claramente no es tu recuerdo, y la gente la reconocía como tal. Entonces dijimos, vamos a reconstruir imágenes. Lo que nos dimos cuenta era que estábamos sustituyendo una terapia en el campo del Alzheimer, sin nosotros quererlo, que era la terapia de reminiscencia. Entonces, distintas instituciones se nos acercaron para decirnos, oye, ¿podemos hacer algo en esto? Entre ellos la Universidad de Toronto y la de British Columbia. Y ahora estamos estudiando cómo la inteligencia artificial generativa, utilizada desde este prisma, puede ayudar en la mejora en salud general en un espacio como son las demencias. Qué bueno, qué interesante. También habéis hecho proyectos relacionados con suicidios, me parece, ¿verdad? Sí. Tocamos este tema en un proyecto que fue un encargo del Departamento de Salud, que nos pedían cómo podíamos romper el tabú en el espacio público. Y es un tema delicado, es un tema, pero que de repente en el estudio salió una voluntad de querer generar herramientas de diálogo cuando parece que ya no las hay. Y en este caso era diálogo con uno mismo y con la vida, ¿no? Que igual es el dato más importante que podemos tener. Y aquí en este caso el proceso creativo ya venía con algo que era delicado, que era ver la capacidad que teníamos de
sacar un tema tan fuerte en medio de la calle sin tener un control de quién va a venir, de si van a venir personas que pueden pasar por ahí libremente con una sensibilidad determinada, etc. No era un contexto controlado. Y lo que hicimos fue, en colaboración con el equipo del 061, disponer un cubo gigante en medio de un paseo marítimo en Badalona con 61 teléfonos a través de los cuales tú podías descolgarlos y escuchar voces de familiares supervivientes, de personas que se habían intentado suicidar y habían sobrevivido y que explicaban cómo distintos elementos les habían ayudado a superar un tema así. Lo que nos dimos cuenta es que cuando dispones la información, en este caso era un dato, que era cada semana 61 personas se intentan suicidar en Cataluña, que son muchas, 62, perdón. Y poníamos este dato de forma que lo podías escuchar, porque podías ir descolgando teléfonos en un cubo gigante en medio de la calle, con el soporte de miembros del SEM, ¿no? Del 061, que te ayudaban a entender lo que pasaba ahí. Vimos que la interacción era muy interesante porque de repente se activaban conversaciones entre los grupos de adolescentes, de gente que pasaba por ahí, de cosas que igual no habían hablado nunca, ¿no? Que era pues si alguien había tenido esa intención o lo había pensado, o pues esto yo estoy viviendo en casa por un familiar, y lo hablaban rompiendo el tabú, que era seguramente el primer paso para hacer frente a esta epidemia, a esta pandemia, ¿no? Te preguntaba por estos casos porque también desde Ferrer estamos como muy concienciados con la salud mental, trabajamos en varios programas relacionados, hemos tenido incluso internamente en la compañía varias charlas con expertos relacionados con la salud mental, y es algo que tenemos cerca, al igual que también todos los proyectos relacionados con el impacto social, ¿no? Que también es uno de nuestros propósitos. Así que yo creo que aquí también las conversaciones y los proyectos que estáis moviendo también nos resuenan mucho a la propia gente de Ferrer porque estamos involucrados en ellos. En la respuesta que me dabas, Axel, hablabas del proceso creativo. Claro, yo entiendo que en una compañía como la vuestra, el proceso creativo, no sé si lo tenéis muy pautado, pero sí que es la clave del éxito de muchos de vuestros proyectos, porque la data es un pretexto, pero hay un proceso creativo muy fuerte detrás. ¿O me equivoco? Sí, lo hay. Es, como hablábamos fuera de micros, un proceso difícil. Es un proceso en el que hay mucha emoción, se trabaja desde un aspecto muy personal, aunque después tu nombre desaparece en el proyecto, pero es muy personal. Cada una de las personas que participan. Nosotros de media en un proceso de un proyecto participan 5 personas, casi como mínimo. O sea, una agencia normal no hay tanta gente. O sea, igual está el creativo, el director de arte. Nosotros tenemos pues la dirección creativa, la técnica, el espacio, el producto, o sea, y ves sumando. Ahí cada una de las personas quiere añadir, digamos, su perspectiva. Cuando ya le empiezas a poner una capa más técnica desde la antropología o la psicología, desde el análisis de cómo se está percibiendo la información, ahí hay complejidad. Entonces, hay un concepto que lo descubrí hace poco, que es las inteligencias conflictivas. Cuando dispones en una mesa gente con capacidad de resolver problemas, con inteligencia, desde puntos de vista distintos, empiezan a generar conflicto. Es normal, o sea, es positivo ese conflicto porque tensiona y uno se empieza a cuestionar qué es lo que está haciendo, desde dónde lo propone, hacia dónde lo mueve. O sea, hay toda una serie de elementos que empiezan a mover a la gente. Cuando el equipo es capaz de ver que hay un sitio al que llegar, ese conflicto se disipa. Cuando el equipo no es capaz de ver dónde iremos, aunque sea obvio, a veces por evidente no se ve, ahí el proceso se empieza a complicar, ¿no? Pero al final todo tiene que ver con la capacidad igual de 1, 2, 3 personas distintas en cada momento
de tener foco, de tener capacidad de divagar sobre un concepto y de abandonar la presión ejecutiva para poder identificar qué elemento es el que realmente puede ser disruptivo en un proyecto, por pequeño que sea, ¿no? Y eso es lo que al final hay que cuidar. No hay que cuidar mucho más. Claro, entiendo que para vosotros, no sé si ese clic se acaba dando cuando pasáis de un proceso de diseño a un espacio de reflexión, ¿no? Cuando ese clic aporta que vas a generar una reflexión, no sé si en el público final, o os genera una reflexión a vosotros mismos sobre la problemática que queréis visualizar o evidenciar a través de los datos. No sé si es ese uno de los clics clave o no. Sí, parecido. Esto lo comparto abiertamente porque no tengo ningún problema en abrirlo. Nosotros casi todos los proyectos, casi todos los empezamos con una pregunta o interna, porque a veces son proyectos internos de encargo interno, o al partner con quien estamos colaborando para desarrollarlo, que es qué queremos hacer sentir a la gente cuando acabe esa experiencia. Si tú ves esa exposición, una instalación, una web, ¿qué emoción te tiene que haber generado? Es como una película. ¿Cómo quieres salir de una película? ¿Esperanzado, disgustado, enfadado con el mundo, pensando que tienes algo que hacer? ¿Es un documental que te quiere cambiar tus ideas? O sea, y ahora quieres ser vegetariano y antes no lo eras. O sea, ¿qué queremos mover? Y desde ahí vamos para atrás. Mundo datos. Claro. Es verdad, o sea, esto hay que integrarlo dentro de ese proceso creativo. ¿Cómo lo manejáis desde el punto de vista de perfiles de data, que tienen unas particularidades como lo tienen otros perfiles? ¿Y en qué punto del proceso lo incluís? Es decir, ¿es el inicio? ¿Tenemos los datos, desde ahí hacemos el proceso? ¿Es durante, cuando ya habéis identificado las preguntas que queréis contestar o lo que queréis movilizar? ¿Cómo manejáis esos dos aspectos? Muchas veces... O sea, solemos tener dos tipos de abordajes en cuanto a los datos o la información compleja que le llamamos. No siempre son datos en sí. A veces es un concepto muy difícil de explicar. Pues, sobre todo con empresas tecnológicas les es difícil explicar la tecnología al punto que solo explican cómo utilizarla, porque a nadie le interesa todo lo que hay detrás, ¿no? Apple han sido expertos en no me cuentes lo que hay detrás, dime que todo lo puedo hacer como moviendo un dedo en una pantalla negra. Entonces, todos estos datos los podemos trabajar en dos vías. O nos viene la información y debemos explicarla, o tenemos que crear un sistema a través del cual recogerla y visualizarla. A mí el que más me gusta es el segundo, porque requiere hacer preguntas, requiere tirar la hipótesis de qué creemos que va a responder la gente. Requiere emocionar a través de una pregunta, que es algo que a mí personalmente me fascina, una pregunta que te genere vértigo, ¿no? Por ejemplo, una vez hicimos una que me gustaba bastante, que era si pudieses decidir ¿qué te gustaría saber? ¿Cómo morirás o de qué morirás? Y entonces son preguntas que no te dejan indiferente, o sea que si empiezas a pensarlo, ¿cómo o cuándo? Que es tiempo o forma, ¿no? Y solo el hecho de hacer frente a una cuestión así te mueve. Pues ahí puedes empezar a entender información compleja porque cognitivamente te he llevado a una predisposición a entender este tipo de información. ¿Tú crees que, yéndonos un poco a la perspectiva también del ciudadano, no solo en relación con las exposiciones o eventos o actividades que podéis hacer, sino en general, ¿tú crees que los ciudadanos son del todo conscientes del potencial que los datos tienen a nivel de impacto o a nivel de uso diario? Es verdad que tenemos ChatGPT y todo el desarrollo que ha tenido poco tiempo, pero realmente, ¿esta parte de beneficio o impacto es realmente consciente o lo estamos viendo desde una particularidad muy, muy, muy especial o muy escueta? Yo creo que la ciudadanía, yo me considero como tal y como sin ser una persona que sepa más que nadie en muchos campos, pero lo que es obvio es que hay
organizaciones que están consiguiendo monetizar la información a un nivel incalculable, o sea, hace un tiempo, y de una forma fascinante. Eso es un impacto que está teniendo los datos y la información. O sea, el otro día leía un libro en el que ponía... no me acuerdo quién era la persona a que se refería, pero el hombre más rico del mundo que ha habido en el mundo no tenía ibuprofeno. O sea, entonces nosotros lo damos por sentado, ¿no? Al menos en Europa. Hoy en día hay una capacidad de trabajar la información y los datos complejos a un nivel que nos permiten generar un valor impresionante. La distribución de la riqueza que genera este valor es otro tema, ¿no? De cómo se puede convertir en activos esenciales de una sociedad. Pero lo que sí que vemos es que cada vez tenemos más servicios digitalizados, cosa que genera datos y mejora los servicios, el valor. Hay compañías que se están planteando formas de gestión urbana a través de los datos, de forma que van a aportar mucho valor a los ayuntamientos, al paisaje urbano. O sea, el espacio al cual estamos yendo a través de los datos, de esta capacidad, como decíamos al principio, imperfecta de representar la realidad, es espectacular. O sea, yo lo encuentro asombroso, maravilloso, me apasiona y al mismo tiempo me aterra, porque va a cambiar tanto nuestro entorno que no sé si lo vamos a saber reconocer. Claro, lo que pasa es que parece que la monetización de los datos está muy clara. Es decir, oye, cómo los datos acaban pues pudiéndose monetizar en el mundo más tangible, comercial, empresarial, etcétera. No sé si la conciencia de el impacto en el beneficio y el progreso de la sociedad está tan claro por parte de todos nosotros de una manera tan clara, ¿no? En línea con lo que estábamos comentando. Ahí es donde tengo alguna duda de si ese impacto está quedándonos tan claro o no como ciudadanos. Yo creo que si no vemos el impacto es porque no estamos preparados para rendir cuentas de él, pero sí que lo hay. Es decir, vivimos mejor, gestionamos mejor, atascos. O sea, el mundo es mayormente, es difícil decirlo hoy cuando hay guerras, sí, cuando tenemos pero este entorno. Hay objetivamente cosas que van mejor. Hay otras que políticamente, desgraciadamente, van a peor. Por otro lado, también está la inteligencia artificial. Claro, lo hemos comentado, ha ido formando parte de toda esta conversación. Pero claro, es verdad que entendemos muchas veces la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, etcétera, estas que tenemos como más a mano y nos parecen más cotidianas, las entendemos como ciertas cajas negras que o replican conceptos o nos ayudan a ordenar respuestas, y es verdad que muchas veces parece magia. Pero no sé si está tan claro el potencial que puede tener a la hora de generar nuevos conceptos que hasta el momento no hemos tenido presentes, ¿no? Parece que a veces lo analicemos como un análisis retrospectivo de toda la información que ya hay, ordenada, secuenciada, estructurada para el pensamiento y la optimización. Pero no sé si lo estamos comprendiendo tanto como espacios de capacidad de generación de nuevos conceptos, no sé si artísticos o de cualquier otro ámbito, o de generación de nuevos espacios urbanos, o de comprensión de enfermedades de otra manera, etcétera. ¿Cómo lo estáis abordando? Yo en eso tengo una opinión bastante marcada. Es decir, considero que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad sobre aquello que conoce, que puede salir del marco conocido de forma previsible a nuestros ojos, pero lo que es obvio es que, en contraposición con la inteligencia artificial, el cerebro humano tiene algo que ahora mismo no podemos ver en ningún otro sistema artificial, que es la capacidad de aplicar sentido común en un entorno para el que no está entrenado. Es decir, nosotros, como Homo sapiens sapiens, hoy podemos ir a un entorno en el que no estamos entrenados, no lo hemos conocido, no nos han preparado para ello, y desenvolvernos de forma bastante autónoma. Esto es nuestra gran ventaja. Entonces, la inteligencia artificial la debemos utilizar, a mi entender, para esos campos en los que sabemos que no vamos a perder el control. Creo que cuando hablamos con organizaciones que se están planteando cómo integrarla,
hay un espacio en el que cuando les das cuenta de lo que pueden llegar a hacer erróneamente con la inteligencia artificial, es una revelación que es, al final es una forma de delegar autoría o delegar una tarea. En una organización, cuando tú delegas tareas a un equipo, a una persona, si no las hace bien, tú como responsable de la organización puedes decir, vale, esta persona no lo ha hecho bien, lo entiendo, o si la puedo mejorar, o tengo que prescindir de ella, etc. La inteligencia artificial, en cuanto tú le delegas ciertas tareas, tú delegas poder porque no tienes capacidad de entender cómo lo hace. No puedes razonar con ella en cómo lo ha hecho. Entonces, esa parte creo que es súper importante de entender que es un juego de poder en el que es difícilmente reversible si lo perdemos. Entonces, vuelvo al origen de lo que os comentaba ahora. Me imagino que nosotros vamos a seguir teniendo una capacidad brillante de adaptarnos a los nuevos entornos que nosotros mismos iremos o descubriendo o generando, y que la inteligencia artificial la iremos utilizando para optimizar espacios controlables. Cuando deje de ser eso, ahí empezaremos a ver grandes fracasos, como hemos visto, chatbots mal aplicados en aerolíneas que regalaban tickets, o sea, cosas vergonzosas, pero vistas a gran escala. Yo creo que eso es lo que puede pasar. También entiendo que, en cierta medida, redefine lo que es ser creativo, la propia inteligencia artificial, ¿no? Por las mismas lógicas que estás exponiendo, claro. Redefine nuestra manera de pensar en lo que es posible, redefine nuestra manera de crear cosas, redefine nuestra manera de acotar lo que hoy en día es una tarea repetitiva o dentro de cierto tiempo no lo va a ser. Forma parte también de vuestro día a día eso. Me gusta porque tú dices redefine la creatividad y yo lo que propongo en contrapropuesta a lo que me comentas es que redefine la responsabilidad. Okay. Es decir, ¿por qué? Si el proceso creativo parte de que yo en un momento pienso que mi creación va a ser interpretada como una extensión de mí. Entonces tengo una responsabilidad en cuanto creo y quiero que eso me represente, ¿no? O sea, si yo hago un proyecto, ese proyecto representa, en este caso, una marca, que es Domestic Data Streamers, de un colectivo, un estudio, como queramos llamar, pero sé que al final eso a mí me va a representar y me hago responsable de ello. Si lo delego a una máquina, esa responsabilidad al final no la voy a tener porque lo podría hacer cualquiera. Entonces, la creatividad tiene que ver con este espacio de responsabilidad, de que yo te digo, coge esto y que no caiga, y si cae, te voy a señalar a ti. Entonces empiezo a pensar, ¿cómo lo hago para que no me moleste? ¿Cómo innovo para que esta cosa que se espera que yo haga, la haga cada vez mejor? Si siempre a mí se me encarga algo, lo delego en la inteligencia artificial generativa, la creatividad va a ser simplemente una commodity sobre la que yo no voy a ser responsable, ¿no? Entonces, y que la puedes tener tú, la puedo tener yo, y en definitiva obtener un resultado muy parecido, ¿no? Exacto. No nos va a diferenciar. Entonces ya no seremos creativos, sino que seremos unos intermediarios, ¿no? Entonces, si se espera de mí, yo sí que lo haré. Si se espera de la máquina, no me hago cargo. Es interesante porque pienso que hay ciertas tareas que obviamente no exigen esa responsabilidad, porque me va bien que una máquina me sintetice un trabajo y simplemente pues me ayude a acortar mi rango de toma de decisión, ¿no? Que puede ser algo muy, muy operativo. No sé si la responsabilidad juega el mismo papel. Otros espacios de responsabilidad clarísimo, como la autoría, la propiedad, la diferenciación, donde ahí sí que lo veo claramente. Lo digo porque hay ciertas tareas repetitivas que nos las llevamos a un entorno fabril, por ejemplo, y ahí sí que la autoría a lo mejor me es exactamente lo mismo, ¿no? Simplemente necesito algo que replique independientemente de que sea mío o no mío, aunque pueda comprender errores. Sí, pero ahí hay que diferenciar muy bien entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial discriminativa. Es decir, en un entorno fabril seguramente lo que hay son gran capacidad de sistemas de identificar contextos y decirte qué es qué. De reconocimiento de imagen, pesos, o sea, eso se viene haciendo desde hace muchos años.
La que nos propone dudas es la generativa, que es que de repente no necesito de una persona para conseguir un resultado. Hay una idea que me gusta mucho, que es frente a la confusión de decir que la inteligencia artificial, bueno, al final es software, entonces lo podríamos interpretar como una herramienta más. Yo creo que es muy importante cuando lo entendemos como un agente. Y un agente que, como decíamos al principio, genera relato, que es lo nuevo. Y si volvemos al inicio de la conversación, si lo importante del ser humano es entender los relatos con los cuales nos movemos, la inteligencia artificial es un gran player porque interviene en lo esencial del ser humano, que es el relato, ¿no? El relato, recuerdo, son las marcas, la religión, tu identidad, tu familia, al final es un relato, ¿no? Los perros se deshacen el elemento familiar porque no hay un relato que les una. Pues todo eso, de repente, se puede empezar a regenerar y construir en masa con estas herramientas o estos agentes, ¿no? Pues eso sí que es interesantísimo en cuanto a la capacidad de todo lo que puede llegar a generar, que es sentimientos identitarios por los relatos creados a gran velocidad. Incluso la parte negativa como las fake news, que también son relatos que pueden haberse visto, no sé si sesgados o incluso mal comprendidos por parte de determinadas personas, ¿no? Cuando se basan en datos que a lo mejor son ciertos, pero explicados de una manera determinada, te pueden llevar a una gran mentira, ¿no? Sí, hay un concepto que me gusta mucho, que es la homofilia. La homofilia es un fenómeno humano en los grupos en los cuales las personas tendemos a juntarnos con personas que piensan parecido a nosotros, ¿no? Entonces, ahora empieza a haber algo que no lo he leído, pero lo comparto por primera vez en este espacio, que es como una homofilia gestionada con un intermediario tecnológico. Sería como una tecnofilia, es decir, me voy con tecnologías, con grandes redes sociales que lo que tienen es que generan un contenido, porque ya no lo van a generar humanos, parecido al que a mí me gusta, al que a mí me reconforta, al que me parece un ansiolítico un miércoles por la tarde, ver que muchos agentes que no puedo diferenciar si son humanos o tecnológicos piensan como yo creo que deben pensar. Vamos a la parte final y volviendo un poco a todo el trabajo que hacéis en Domestic Data Streamers. Oye, ¿hacia dónde os estáis moviendo? ¿No? Hemos empezado por ahí, nos ha dado pie para hablar de muchos conceptos, caemos también por ahí. ¿Qué perspectivas de futuro tenéis? ¿Hacia dónde os estáis dirigiendo? ¿O qué proyectos veis que os pueden hacer avanzar? Hay muchos. Ahora, por suerte, estamos en abundancia de proyectos. No siempre pasa. A veces hay escasez, a veces hay abundancia. Y proyectos interesantes hay. Un proyecto en el que estamos trabajando bastante que se llama Cedra, que es la creación de un equipo especializado en ayudar a organizaciones, equipos humanos, sobre todo fundaciones, a integrar herramientas de inteligencia artificial para potenciar su propósito. Cuando hablo de propósito, lo hablo en contraposición a la optimización. Muchas empresas están vendiendo la inteligencia artificial como podemos optimizar tu equipo. La optimización tiende a cero. Si todo lo llevas a cero, tu organización deja de existir. Cuando planteas esto, dicen, no, pero yo tengo una razón de ser, un propósito. Dime cuál es y lo vamos a potenciar. Un ejemplo, estamos hablando con distintos ayuntamientos o instituciones públicas para ayudarles a construir unos avatares que representen minorías a la hora de tomar decisiones políticas. Pongo un ejemplo de una ciudad muy importante de Estados Unidos que tiene una comunidad poco representada, pero es relevante, o sea, deben atenderles. Pues lo que estamos desarrollando es un sistema mezclando distintas inteligencias artificiales a través del cual
los invitamos un día a hablar sobre aquello que les preocupa de la ciudad y creamos un avatar al que tienen acceso los policymakers, el equipo técnico, y cuando van a proponer un cambio lo consultan con el avatar. Para que dé esa perspectiva. Para tener una perspectiva añadida en la oficina técnica, que es lo que falta, ¿no? Y eso por un lado, que son espacios en los cuales se potencia el propósito, que es un ayuntamiento, su propósito es servir al ciudadano, una herramienta más para hacerlo. Otra herramienta, por ejemplo, es identificar espacios en los cuales equipos de una institución que se dedica a la tutela de menores pueden dedicarse más tiempo a los menores y menos a la burocracia acompañados de inteligencia artificial. Esto por un lado. Y el otro es el de continuar con la Oficina Ciudadana de Memorias Sintéticas, en el cual estamos hablando con grandes instituciones en distintos países, como en la India, en Estados Unidos o en Emiratos Árabes, para potenciar esta investigación y entender cómo mezclar olor, cómo mezclar imágenes, música, etcétera, con esta idea de reconstruir recuerdos y memorias, ¿no? Después, yo personalmente tengo un gran interés en entender cómo toda esta gran capacidad de generar contenido futuro va a vincularse con digamos, el sector del duelo. Es decir, muere un familiar mío y yo he tenido la ocasión de entrenar un avatar virtual de este familiar y voy a poder hablar con él un día que llego a cenar. Estoy solo en casa y en lugar de ponerme la tele, pues hablo con mi compañero o compañera de vida para el caso de que esto haya pasado. Y esto lo encuentro un espacio vertiginoso, cerca de la ficción, pero que realmente esto mañana está aquí y lo encuentro súper interesante para plantearnos espacios éticos, filosóficos, de debate, para preguntarnos quiénes somos, dónde vamos. Lo encuentro espectacular. Desde luego que lo es. Axel, un absoluto placer hablar contigo. Estaríamos horas hablando en profundidad de muchos de los conceptos que hoy has puesto encima de la mesa en este episodio. Yo creo que muy interesante ver la innovación desde otro punto de vista, desde el impacto en lo humano, desde el impacto en el relato, desde el impacto de cómo una sociedad puede llegar a ser a través de la comprensión de los datos de una manera diferente. Y de verdad, te agradecemos muchísimo todo el trabajo que estáis haciendo y el hecho de que nos lo hayas podido contar hoy. Así que mil gracias y un placer. A todos aquellos y aquellas que estáis siguiendo el podcast, esperemos que os haya aportado el mismo valor que a nosotros que nos ha apasionado esta conversación. Nos seguimos viendo en los siguientes episodios y os enviamos un fuerte abrazo. Gracias.